Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nosotros somos el grupo de adoquines, les venimos a presentar el estudio de prefactibilidad de una planta de adoquines de hormigón. El grupo está conformado por Matías, quien les habla, Felipe, Magdalena, Bautista y Tomás. Aquí les introducimos con unas imágenes para que se ubiquen, para saber quién está hablando en cada momento de la presentación. Concretus S.A. se dedica a la fabricación y venta de productos premoldeados de hormigón. Actualmente está enfrentando una creciente demanda en lo que son los adoquines de hormigón. Esto se relaciona con las tendencias que vienen siguiendo los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos y España, donde el uso de los adoquines está aumentando año a año, y hoy en día es un producto muy establecido. A continuación se presenta el análisis de mercado. A continuación se presentan las principales ventajas y desventajas de los adoquines frente al asfalto, que es su principal sustituto a la hora de pavimentar una superficie. En cuanto a lo económico, los adoquines presentan una ventaja, ya que los mismos tienen una vida útil mucho mayor. A la hora de instalar los adoquines, no se requiere de personal altamente calificado en escena, ya que los mismos se fabricaron en un ambiente controlado y con un control de calidad previo. En cambio, el asfalto requiere de personal altamente calificado en el lugar, ya que el producto se fabrica y se coloca al mismo tiempo. El mantenimiento de los adoquines resulta ser más conveniente que el asfalto, ya que ante un desperfecto se vuelve a instalar adoquines en el lugar con problemas. En cambio, para el asfalto se requieren procesos de bacheos, donde el producto nunca queda como lo fue originalmente. Los adoquines presentan buena resistencia a los elementos, por ejemplo, al tener capacidad de absorción, la lluvia no los daña, como sí sucede con el asfalto. La principal desventaja frente al asfalto es que un vehículo, la velocidad de circulación puede ser limitada. En general, la velocidad máxima es de 70 km por hora. Por último, se detallan los dos modelos que serán comercializados. Uno es el adoquín Holanda 6 y otro el adoquín Holanda 8. Sus diferencias están en el espesor. Los adoquines de 6 centímetros son recomendados para peatones y vehículos, y los de 8 centímetros se usan para tránsito pesado. Las principales aplicaciones del producto se detallan a continuación. En primer lugar está la pavimentación de calles. Suelen ser usados en lugares densamente poblados, como lo es por ejemplo el microcentro, donde la gran mayoría de las calles son de adoquines de hormigón. Otro ejemplo es la provincia de Mendoza, donde se decidió pavimentar avenidas muy importantes con adoquines, ya que el asfalto tenía una vida útil bajísima, esto por las condiciones climáticas de la zona. Otra aplicación son las estaciones de servicio, donde se puede pavimentar hasta el 70% de la superficie con adoquines de hormigón. También son utilizados en barrios cerrados, donde la velocidad de circulación de los autos es baja, y es una gran alternativa para los vecinos y suelen quedar bien estéticamente. Por último, las veredas, donde los adoquines pueden ser instalados de manera personalizada y sin problemas para la circulación peatonal. Se apunta a los mercados de barrios cerrados, estaciones de servicio y calles públicas, teniendo en cuenta que el alto costo de transporte hace inviable su comercialización a mercados lejanos. Cabe mencionar que actualmente hay solo 3 empresas con capacidad de producción significativa y que Concretus abarca un 40% del market share. La estrategia va a continuar siendo vender un producto de calidad a un precio 5% por debajo del valor de mercado y seguir teniendo un sector de ventas muy relevante que asesora a los clientes y desarrolla estrategias para hacer visibles las características favorables de los adoquines. Para proyectar la demanda, se proyecta la demanda de cada mercado por separado. En primer lugar, se realizó un modelo de regresión múltiple con la variable significativa población de la provincia de Buenos Aires para proyectar el número de barrios cerrados. Se tuvo en cuenta que solo el 30% de los barrios cerrados se desarrollarían utilizando adoquines. En segundo lugar, se desarrolló un modelo de regresión múltiple con la variable significativa consumo de nafta para proyectar la cantidad de estaciones de servicio nuevas. Es importante tener en cuenta que la cantidad de estaciones de servicio decrece año a año, pero que se están construyendo nuevas estaciones de servicio, dado que se está dando una migración de las estaciones de servicio de las zonas céntricas hacia las afueras de la ciudad. En este caso, la utilización de adoquines aumentará para asemejarse a los mercados en los que el adoquín ya está consolidado. Y se contempla que aumentará la competencia, dado que se necesita una menor escala para poder proveer a este tipo de obras. Por último, se desarrolló un modelo de regresión múltiple con las variables significativas población de Buenos Aires y la variable dicótoma año electoral, para proyectar la cantidad de metros cuadrados pavimentados en AMBA. Es importante tener en cuenta que el asfalto presenta un atractivo, dado que a lo largo de su vida útil se deben negociar múltiples contratos de mantenimiento. Pero se piensa que a medida que las ventajas del adoquín sean más evidentes, los entes públicos se verán tendrán una presión mayor por usarlos.
se tomó información de los boletines oficiales de Morón, San Isidro, Vicente López y la ciudad de Buenos Aires y se calculó la cantidad de metros cuadrados pavimentados año a año en dichos municipios. Se ponderó el tamaño de cada municipio y se obtuvo la cantidad de metros cuadrados pavimentados por kilómetro cuadrado. Se hizo un promedio y se obtuvo el equivalente para ambas. A su vez, se contempló un factor pesimista del 60%, dado que estos municipios son municipios con mayores recursos. Se proyectó un aumento en el porcentaje de pavimentación año a año con adoquines, análogo a lo ocurrido en Cava en los últimos años. La proyección del precio de venta del adoquín AH6 se proyecta con una regresión múltiple con la variable significativa de tipo de cambio. El precio de venta del adoquín AH8 es un 35% mayor. La proyección del precio de la instalación de los adoquines se proyecta con una regresión múltiple con la variable significativa de inflación acumulada. En esta etapa de análisis de ingeniería se va a ver el proceso de producción del adoquín de hormigón, el balanceo de línea y la selección de maquinaria. Bien, comenzando con el proceso productivo, como se puede ver a la derecha, se encuentra el diagrama del proceso con cada una de sus actividades, controles de calidad y transportes. Queríamos destacar dentro del proceso lo que es la recepción y almacenamiento de materia prima. Las materias primas que se utilizan para el adoquín de hormigón son arena, piedra, cemento y aditivos. Luego lo que es la medición es básicamente que cuando se envía una solicitud de producción se cuantifica cuánta materia prima de cada una se requiere para efectivizar el sistema y que la producción sea más precisa. Luego está lo que es transporte de cada una de las materias primas dentro del proceso, a través de cintas, a través de ascensores y a través de tractores con pala para las materias primas. Luego lo que es el proceso de mezclado dura de 2 a 3 minutos para obtener una mezcla 100% homogénea con las características que nosotros queremos de nuestro producto. Luego una etapa muy importante es la del prensado. Aquí es donde se dan las características físicas que nosotros queremos de nuestro adoquín a través de una compresión y vibración, y a partir de ello se obtiene lo que nosotros queremos de nuestro adoquín. Por eso es muy importante esta etapa, y un error acá puede generar un adoquín defectuoso. Luego está lo que es la etapa de curado. Acá se deja reposar entre 23 y 24 horas el producto. Es importante que sea en condiciones controladas porque un secado muy rápido puede generar un quiebre de los adoquines y fisuras que luego afecta las propiedades del mismo. Y finalmente lo que es el paletizado y control de calidad. Bueno, características del proceso que no queríamos dejar de pasar es que es un proceso altamente automatizado, lo que nos permite a nosotros generar altos volúmenes de adoquines con una calidad que nosotros deseamos. Luego, el cuello de botella se encuentra en la etapa de prensado. Como dijimos previamente, era una etapa muy importante y para obtener un buen adoquín se requiere una gran inversión en una buena prensa, lo cual requiere una gran inversión y termina siendo lo que es la etapa del cuello de botella. Luego, como dijimos también previamente, el proceso es de alta calidad y nos permite obtener uniformidad de los productos, que es lo que se caracteriza en nuestra fábrica. Luego, para el balance de línea, queríamos destacar que comenzamos nosotros con la proyección de demanda de cuánto deberíamos producir de adoquines de hormigón. Luego le agregamos lo que sería el stock de seguridad y también tuvimos que tener en cuenta lo que serían que el 10% de los productos de la línea salen, como nosotros mencionamos, de segunda. Son productos que, si bien no cumplen con las calidades que nosotros queremos de nuestros adoquines, pueden ser vendidos o entregados en otro mercado. Y luego hay que agregarle el 1% de pérdidas que se producen en la etapa de molde y de mezclado, que son propios del proceso productivo. Las variables que se tuvieron en cuenta para la selección de maquinaria fueron la capacidad, precio, costo de mantenimiento, vida útil y know-how. A continuación se detalla el análisis económico-financiero. Para comenzar, llevar a cabo el proyecto requiere de una inversión inicial de 86 millones de pesos aproximadamente. Esta inversión se tiene que hacer en el año 0 y consta de la compra de la maquinaria y los requisitos necesarios para la puesta en marcha de la planta. En pantalla se puede ver que se realizó un diagrama de Pareto para identificar la distribución de los costos de la inversión. Como podemos ver, la inversión mayor es el 36% de la inversión, representa la máquina de prensado, que es la máquina más costosa y además resulta ser el cuello de botella de la línea de producción.
El 21% es del galpón, el 19% es del terreno y el 5% de la puesta en marcha. Estos 4 costos representan el 80% aproximadamente de la inversión inicial. Bueno, para poder financiar la inversión se propone solicitar un préstamo a los bancos de desarrollo como el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. El 30% de la inversión se realizará con capital propio de Concretus, mientras que el monto restante se financiará. Consultando con Concretus, nos informaron que para proyectos anteriores las deudas se financia en un 30% con una tasa variable y el otro 70% a una tasa fija. Y el sistema de amortización recomendado es el sistema francés. Para el préstamo se tomó una tasa fija, el cual es de 7% para la deuda, y para la tasa variable se tomará el valor de la tasa LIBOR más un 6%. Estos fueron los datos provistos por la empresa. En esta diapositiva pueden observar el flujo de fondos. A modo de resumen, en los 10 años se obtiene un margen de DIPA mayor al 15%. Respecto al punto de equilibrio, es importante considerar que, como se mencionó previamente, se tienen varios productos, el H6 y el H8, y además se vende con o sin instalación, por lo tanto el punto de equilibrio varía, depende de cómo se considera. Para ello se realizaron los puntos de equilibrio individuales y también conjuntos, y lo que se puede ver en pantalla es el punto de equilibrio ponderado en base a los metros cuadrados que representa cada uno de los productos barra servicios frente al total. Como podemos ver en el punto de equilibrio va disminuyendo con los años. Esto sucede por los primeros años y luego aumenta. Y bueno, esto principalmente puede ser dado que el precio de venta está ligado al tipo de cambio, mientras que los costos están ligados a la inflación. Por lo tanto, esto genera un atraso cambiario y es lo que puede llegar a impactar sobre el punto de equilibrio y puede ser uno de los motivos por el cual se puede ver esta curva a lo largo de los años. Por último, podemos ver los índices calculados para medir la rentabilidad del proyecto. Principalmente el VAN resulta ser de aproximadamente 1.2 millones de dólares, la TIR del 47% y la WACC varía año a año, dado que se calcula cada año, pero los valores están siempre del rango entre 17 y 26%. El periodo de pago es de aproximadamente 4 años y el efecto palanca es mayor a 1, por lo tanto que se puede concluir que se eligió de manera adecuada el método de financiamiento. A continuación se detalla el análisis de riesgos. En primer lugar, para el análisis de riesgo, lo primero que se hizo fue definir las variables de riesgo, como inflación, factor de la demanda, costo de la materia prima, y para cada una se definió una distribución y se hicieron variar los valores para poder analizar cómo variaba el VAN del proyecto en cada caso. Es así que se puede ver a través de un tornado chart cómo varía el VAN del proyecto al aumentar o disminuir las variables ya mencionadas. El tornado chart nos sirve como herramienta que nos ayuda a comprender las variables que más afectan al proyecto. De esta manera se hicieron 2 simulaciones de Monte Carlo, el caso base, y luego nuevamente con las variables mitigadas. En ambos casos se hicieron 100.000 corridas y en principio se obtuvo un valor de casi 1.2 millones de dólares y un valor mínimo y un máximo que se pueden ver en la presentación. Aprovechamos para mostrar el gráfico de la simulación una vez realizadas las mitigaciones que se van a explicar en la siguiente diapositiva. Para este caso se obtuvo una probabilidad del 63,4% de que el VAN sea positivo con respecto al caso base, que era de un 48,8%. De esta manera, las dos variables que se eligieron mitigar fueron el precio del cemento, ya que es la materia prima más representativa y que más riesgo presenta, y con el factor de la demanda, que también tiene mucha incidencia sobre el VAN. Las medidas que se pueden buscar tomar hacen referencia a aumentar el poder negociador con los proveedores. Esto puede ser mediante contratos con los mismos proveedores, buscando pactar precios fijos por periodos semestrales o anuales. Asimismo, aumentar el poder negociador con los clientes a través de establecer un precio de venta sujeto al precio del cemento para las obras que sean más largas. Por otro lado, para mitigar el factor de la demanda, se puede buscar identificar los clientes y mercados más importantes, de modo a asociarse con desarrolladores para otorgar bonificaciones y prioridad en las ventas para fortalecer la relación y asegurar un caudal de ventas sostenido y con menor variabilidad. Por último, se evaluó la opción de esperar 2 años para hacer la inversión de modo de lograr observar mejor la evolución del factor de la demanda. Se plantearon 3 casos, uno pesimista donde disminuía la demanda, uno optimista y uno donde la demanda permanecía igual a la proyectada. Para cada caso se calculó el VAN y se ponderó su resultado respecto a la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. De esta manera se obtuvo un valor aproximado de casi 2.5 millones de dólares para la opción con respecto al valor del caso base de casi 2.8 millones de dólares, obteniendo un valor de la opción negativo.
por ende no se recomienda ejecutar la opción. A modo de conclusión, se presentan algunos números principales del proyecto y otros hitos importantes que fueron hablándose a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.